Hola, hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Mapa del Poder. Hoy es 25 de julio del año 2025 y en el día de hoy realizaremos una actualización de los últimos acontecimientos del conflicto de Ucrania. Especialmente vamos a dirigirnos a lo que es las actualizaciones sobre el terreno, fundamentalmente de la región de Donetsk, también de la región de Kharkov y por supuesto tenemos información fundamental de, bueno, de Ucrania como tal, ¿no? De todo este conflicto, pero en especial de algo interno de Ucrania que vamos a estar mencionando. Pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Y bueno, vamos a empezar ya referente a lo que he dicho pues anteriormente de qué es lo que está sucediendo interiormente en Ucrania, pues resulta y sucede, queridos amigos, que el día de hoy o la noche anterior, pues en Ucrania se han llevado a cabo algunas marchas, unas marchas en contra de, pues, como tal, Zelensky, como su cabeza principal, ¿no? Como su presidente, llamémoslo de esta manera, y bueno, contra el ministro de seguridad. Estos dos personajes pues vienen siendo el tema principal, aparentemente el enunciado o lo que nos manifestaban este medio pues decía que los ucranianos no son esclavos. Manifestantes en Kiev exigen la dimisión de Zelensky y Yermak. En las manifestaciones de ayer en defensa de la Nabut en Kiev se desplegaron carteles dirigidos contra Zelensky y Yermak. Hacia el final de la manifestación, varios hombres con máscaras y camuflaje aparecieron con carteles que representaban a Zelensky y Yermak. Los retratos del presidente y el jefe de la oficina presidencial iban acompañados de las siguientes inscripciones. Los asesinos de la democracia son traidores a Ucrania. Los héroes mueren por Ucrania. Y estos dos la están destruyendo. Ucrania no es un barrio. Los ucranianos no son esclavos, dictadores. Entonces, estas serían como tales la manifestación, lo que oficialmente se conoce, que es una manifestación, pues que sea mucho o sea poca, se ha dado a conocer la inconformidad de los ucranianos referente al, digamos, la guerra, ¿no? Y por supuesto, como dicen ellos, este régimen dictatorial. Bueno, continuando ya sobre el terreno, esta información fundamental, recordemos que también se están llevando a cabo pues lo que es las negociaciones en Estambul. Pero bueno, queridos amigos, vamos a iniciar hoy por el lado de la región de Kharkov. En Kharkov, recordemos que el día de ayer cientos de misiles pues habían caído en la ciudad que directamente mostramos. Y resulta y sucede que el día de hoy pues el ejército ruso ha avanzado directamente hacia el norte de Kupiansk. Oficialmente, muchos medios, esa era la información, una de las informaciones más enunciadas, ¿no? El día de hoy, los principales medios que citamos a diario nos confirmaban que el ejército ruso pues habría establecido control, lo que viene siendo en la parte oeste de la localidad de Kindrachivka. Recordemos que Kindrachivka pues habría sido Kindrachivka de Kupiansk, no de Sumy, que está muchísimo más al norte, pero esta Kentrachevska pues habría sido ya capturada en un 50% por el ejército ruso anteriormente y después el ejército ucraniano habría contraatacado hacia la parte norte y también habrían, digamos, repelido el ataque del 50% de esta localidad, habían llegado incluso hasta la zona sur de Kalinove y pues el ejército ruso ya ha como tal hecho que este contraataque del ejército ucraniano desde Kupiansk sea totalmente exterminado, ¿no? Digámoslo de esta manera. Diferentes medios hacían eco de ello, principalmente el medio Deep Game mostraba cómo el ejército ruso pues habría avanzado por toda esta fortaleza que se encuentra y junta tanto una zona forestal como la carretera y habrían avanzado hacia la parte este, de la parte este hacia el oeste. También lo mencionaban otros diferentes medios que citamos a diario, incluso nos mostraban cómo habrían avanzado ya en toda esta zona, capturando toda esta zona del río Oskol, ¿no? También otros medios se hacían eco de ellos, como lo que viene siendo el medio de Suriyat Maps. El medio Suriyat Maps así lo mostraba también, nos confirmaba de que el ejército ruso oficialmente ya habría entrado otra vez en las primeras localidades, en la primera localidad de la ciudad de Kupiansk, en los primeros edificios. Y por supuesto eso no solo se quedó ahí, sino que unas horas después también teníamos la información de que esto había sido verídico en este punto. Entonces, teniendo esto en cuenta, habrían avanzado primero hacia el sur, hacia las afueras de la ciudad, y después habrían realizado el movimiento hacia el oeste. Después el medio Dipken corroboraba y por supuesto el medio Surya Maps nos mostraba toda la información. Y bueno, tenemos las imágenes audiovisuales que pues finalmente es lo que comprueba que realmente este movimiento se ha realizado.
somos muy enfáticos y nos gusta muchísimo mostrar todo lo que viene siendo el control legítimo, verdadero. Acá quiero que notemos cómo esta localidad que queda al norte, viene siendo la localidad de Tishchemkivka. Esta localidad de Tishchemkivka es una pequeña localidad, la verdad, pero vamos a ser muy enfáticos en lo que nos muestra esta información audiovisual. Vemos esta zona forestal del lado norte, la cual es esta zona que tenemos acá, un poco más al sur, pues ya se encuentra esta primera zona forestal. Y vamos a notar muy bien, vamos a analizar muy bien cómo y dónde se encuentra pues el ejército ruso en este punto. Si lo notamos desde este lugar, pues el ejército ruso ya está en toda esta zona forestal. Vemos de que en el lado norte, en el lado, bueno, aquí se ve en el lado norte, no, pero en el lado, esto es el lado oeste, pues el ejército ruso, aquí hay una zona donde se ven como tal los ferrocarriles. Aquí, en esa zona. Exactamente en esta zona, queridos amigos, por acá pasa el ferrocarril y tenemos toda esta zona forestal que constituye el lado oeste de Kindrachivka como tal. Y es por eso que pues en esta zona, especialmente en toda esta zona, ya el ejército ruso tendría control de toda esta zona forestal que tenemos acá. Incluso pues muy probable habrían ya tomado la zona forestal de más al lado oeste. Y bueno, se aproximan ya hacia la siguiente localidad que quedaría ya al norte de Belivka, Shavkivka y también la localidad o una pequeña aldea de Palamirivka. Esas serían las dos próximas aldeas, localidades que se encuentran en este punto. Por supuesto, es importante capturar esta localidad que queda al lado norte, pero oficialmente el ejército ruso ya ha tomado control de toda esta zona forestal en una incursión que se ha realizado el día de hoy. Acá lo vemos, o sea, eso es un video muy largo, queridos amigos, y bueno, lo tenemos colgado, por supuesto, en nuestro canal de Telegram. Invitamos a que se unan, por supuesto, y vemos acá cómo los soldados rusos, pues, están como tal tomando control de toda esta zona. Vemos, esta es toda esta zona, perdón, toda esta zona forestal, acá la vemos, sería toda esta curva, ¿no? Sería toda esta curva, lo cual quiere decir de que el ejército ruso ya se encuentra en toda esta zona forestal. Posiblemente, recordemos que horas después se mencionaba de que el ejército ruso pues ya oficialmente habría tomado control de toda esta fábrica que se encuentra en este lugar y también de las primeras fábricas y casas residenciales que se encuentran en este lugar a las afueras del norte de Kupiansk. También habría caído la localidad de Juliovivka y recordemos que Rabdivka o Rabkivka habría sido una localidad que habíamos colocado en color morado porque se estaba en disputa. Ahora es oficial, pasa a un color blanco, una zona gris y por supuesto se espera información audiovisual del movimiento que han realizado hacia la zona sur. Ahora es muy probable, queridos amigos, de que el ejército ruso pues ya se encuentre en toda esta zona forestal tomando el control de lo que viene siendo toda esta vía férrea y que la cortarían, por supuesto, o sea, ya esta vía está cortada realmente en este punto, ya Kupiansk ha quedado totalmente incomunicada desde el lado norte, desde sus ferrocarriles, lo cual es un gran problema para su logística desde el lado norte, si así lo quieren, o la logística del lado norte ha quedado ya totalmente cortada por esta vía, como lo muestran pues los diferentes medios. También, bueno, es muy importante mencionar esto, que el medio de Surya Maps nos mostraría que el ejército ruso habría avanzado en lo que viene siendo Stepova. En Stepova, recordemos que el ejército ruso había avanzado en este lugar el 19 de julio, hace pocos días en realidad, pero ya habrían establecido un control total de la carretera donde el ejército ucraniano pues habría contraatacado días anteriores, que había sido también el mismo día 19 de julio, lo cual posiciona al ejército ruso aproximadamente desde este punto. Bueno, ya habrían expulsado al ejército ucraniano desde ese lugar y lo pondría a más o menos de esta forma, pues sería el control que estaría teniendo el ejército ruso en este punto. Entonces vamos a colocarlo en una zona gris. Bueno, el ejército ucraniano ha sido ya totalmente expulsado en esta zona, lo cual le daré un color morado porque hasta el día de hoy pues no tenemos información audiovisual que así lo compruebe, pero de donde sí tenemos la información es, como lo mencionamos anteriormente, pues Surya Maps nos mostraba de que el ejército ruso habría avanzado sobre lo que viene siendo el lado este de este lago que tenemos acá. Acá vemos el lago y bueno, habrían avanzado en toda esta zona que tenemos acá. Esta sería la información que tenemos de este punto. También en este lugar, pues queridos amigos, tenemos información porque en estos mismos lugares donde el ejército ruso ha avanzado, pues han realizado, recordemos, hace mucho tiempo, en realidad hace muchos días, mostramos
cómo el ejército ruso estaba llevando a cabo una maniobra contra los drones FPV, pues ucranianos que, digamos, asediaban y buscaban rusos en las posiciones rusas, valga la redundancia. La operación la habrían llamado ellos, los rusos, oficialmente la operación Tijeras, que era una operación que simplemente era consistía en cortar lo que viene siendo el cable de la fibra óptica de este dron. Y bueno, tenemos otro video de hace muchísimo tiempo que no tenemos la información de si esto se seguiría dando, pero oficialmente este es otro video y esto es en Kharkov, operación FPV en Kharkov. Здравствуйте. Где он, блядь? Все, порвал. Acá ya encontró como tal el cable y pues se dispone a cortarlo y vamos a ver cómo explota. Да. Bueno, esto es en este lado, en todo lo que viene siendo Kharkov, en aparentemente todo el lado este del río Oskol. Entonces, muy interesante, ¿no? Muy interesante lo que ya se está realizando. Esto es en medio de la zona boscosa, aparentemente. Bueno, continuando, ya recordemos que en el frente de Rupkodo, no tenemos información el día de hoy de Rupkodo, pero recordemos que en este frente, pues, el ejército ruso habría ya tomado control de toda una zona de fortalezas que quedan en donde se juntan el Oblast de Kharkov, Donetsk y Lugansk. De este punto, pues, no tenemos información, sino que un poco más al sur, lo que viene siendo en el frente de Siversk, si nos vamos acá. En Siversk, recordemos, queridos amigos, que, bueno, a Siversk la protege principalmente la 118 Brigada Territorial y un poco en Serbianka, un poco al norte en Serbianka, pues la 81 Brigada Aeromóvil Transportada. Recordemos, o también me recuerdo a mí mismo, por supuesto, que la 53 Brigada Mecanizada ya no existe. La 53 Brigada Mecanizada fue exterminada en este punto, ya no puede defender acá. Mostramos incluso nuestro último reporte acerca de esta brigada, que era un solo soldado de toda esta brigada que combatía en este lugar, en todas estas fortalezas, pues ya habría tenido que correr, ¿no? Pues porque solamente quedaba él, ya todos habrían sido exterminados, por lo cual vemos que ya incluso días después, como el ejército ruso ha avanzado en todo este bosque. Por supuesto, es una zona muy difícil de avanzar y es muy peligrosa, por supuesto, y más que avanzar, lo que implica asegurar todas estas zonas grandes forestales. Esto está lleno de fortalezas tanto naturales, ¿no? O sea, los árboles, los troncos que ya están en el suelo, valga la redundancia, las rocas, los cañones, los ríos, los charcos, todo esto pues constituyen fortalezas naturales donde es muy difícil maniobrar, ¿no? Pero bueno, el ejército ha realizado un gran movimiento, el ejército ruso ha realizado un gran movimiento en toda esta parte norte. Y bueno, también tengamos en cuenta que el ejército ucraniano pues ha estado avanzando, o bueno, ha estado tratando de avanzar en todo lo que viene siendo de alejar al ejército ruso de la importante ciudad de Siversk. En este punto también teníamos información audiovisual, vemos este mapa, esta imagen, como nos muestra cómo se está protegiendo como tal Siversk. Vemos que son muchísimos tanques blindados que se encuentran en toda esta zona. Recordemos que aquí está la defensa territorial y pues por supuesto la brigada aeromóvil separada. Todos estos también constituyen lo que viene siendo parte de muchos blindados, y tenemos la información audiovisual que así lo comprueba, de que en este punto, ya cerca de Siver, pues el ejército ruso, los operadores de drones están realizando un excelente trabajo, digamos ya exterminando lo que queda, las últimas maquinarias que quedan, dándoles ya sus últimas horas de vidas. Y también, por supuesto, el ejército ucraniano está tratando de realizar este tipo de movimientos, pero la superioridad del ejército ruso pues no les deja mucho por hacer. Se están destruyendo demasiados de estos blindados, por supuesto, en todas estas zonas del Sibers. Y aparentemente, como ya lo mostramos, pues esta explosión habría sido en toda esta carretera, lo que constituye especialmente en esta zona. Acá vemos, esta sería la zona donde se están llevando a cabo los
ataques, ¿no? O sea, los ataques de drones FPV. Toda esta zona también es una zona llena de fortificaciones, toda esta zona, y protegen la parte norte como tal, de Sivers. Recordemos que en este punto, pues, habían ciertas plantas de tratamiento, pero bueno, han quedado destruidas totalmente por lo que vienen siendo las bombas FACT, que anteriormente también habíamos mostrado un video de eso. Bueno, continuando, porque eso no solamente se queda ahí, esto, bueno, también este sería, bueno, sería muchísima más información, pero vamos a dirigirnos a lo que viene siendo ya la zona de Pokrox. Recordemos que en Pokrox, pues, queridos amigos, el día de ayer habría caído la localidad de Novoikomixne, pero no teníamos la información audiovisual. Este es el video, este es un video también que publicamos en nuestro canal. Y especialmente sería un video donde muestran cómo caen múltiples proyectiles, cómo explotan también las casas, los drones, todo, con el fin de mostrar la captura de la localidad de Novoekonomishke. Bueno, esta localidad, recordemos, cayó el día de ayer, pero estas son las imágenes audiovisuales. Acá vemos cómo se iza, por supuesto, la bandera tricolor de la Federación Rusa en toda esta zona que constituye, acá la vemos muchísimo más exacta, acá. Toda esta es la zona que constituye esta localidad de Novoexcominsk. Esto también constituye la parte o el flanco este de Mirnograd, que viene siendo también objetivo del ejército ruso en los próximos días. Pero donde más tenemos información, queridos amigos, la información más fundamental es que las localidades, alrededor de 10, 11 localidades han sido ordenadas evacuarse el día de hoy por el gobernador de Pokrox. En este caso, el gobernador de esta región, pues ha pedido a los ciudadanos que desalojen estas localidades, incluso las tenemos marcadas en nuestro mapa porque es muy interesante cómo pues se ha pedido que se desalojen localidades que están muy al norte. En realidad están muy al norte de lo que viene siendo la ciudad de Pokrox. Especialmente son localidades que constituyen la parte de la línea de suministros del lado norte de Pokrox. Recordemos que en este punto, pues el ejército ruso está teniendo objetivos. Los objetivos son Rodinske, que viene siendo un flanco norte de Pokrox, para cortar la carretera lo más antes posible. También vemos que la posición del ejército ruso en lo que viene siendo Snakhove viene siendo cortar toda esa línea de suministros que va hacia Konstantinovka, que viene siendo una línea de suministros muy importante, y también hacia esta localidad que está al norte entre Kramatorsk y Konstantinovka. También el ejército ruso pues está asediando la carretera que suministra Kramatorsk, o de Kramatorsk se suministra a esta zona que tenemos acá. La idea del ejército ruso pues sería avanzar desde lo que vienen realizando, que sería toda esta zona. Ya vienen acá exactamente en este punto, ya llegarían a esta carretera, cortarían esta carretera, por supuesto, cortarían toda esta zona. Y según ya como se ha anunciado el día de hoy, pues todas estas localidades deben de evacuar, lo cual constituye que el ejército ruso pues tiene objetivos de avanzar en toda esta zona. Toda esta zona sería el objetivo del ejército ruso, y ya el gobernador y el ejército ucraniano pues ya lo sabe, ya lo entiende y lo tiene que aceptar. Y si no lo acepta, pues de igual será algo inevitable. Así lo mencionaba pues este medio, por supuesto, y también nos mencionaban una línea de defensas, una línea de trincheras que está construida al norte de Pokrox, que sería ya alrededor entre 20 y 30 kilómetros de la ciudad de Pokrox, porque recordemos que ya después de haber fracasado lo que viene siendo Pokrox, pues la siguiente línea de trincheras más importante, la siguiente línea de defensa, pues está alrededor de 20 o 30 kilómetros hacia el lado norte. Por eso lo hemos subrayado en una zona, en una parte, por donde, bueno, se muestra este mapa, ¿no? Por donde nos muestran este mapa. Y al parecer serían toda una zona de trincheras muy importante. Recordemos que las zonas de trincheras
A ver, un ejemplo, sería, toda esta zona sería la primera zona de trincheras, ¿no? Y aparentemente la segunda, pues rodean las localidades que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, en toda esta zona, de toda esta zona centro, es donde se encuentran las trincheras, donde más trincheras hay, donde más fortificaciones hay, para, por supuesto, tratar de detener al ejército. Esta viene siendo la zona de nadie, la tierra de nadie, como se llama, pues, en la guerra, donde se dan el contraataque y la defensa, la retaguardia, etcétera, etcétera, etcétera. Donde vemos que ha sido, ¿dónde era esa zona anteriormente? ¿Dónde era la zona? Porque lo que nos importa es dónde era esa zona anterior. Pues esa zona anteriormente, queridos amigos, pues era como tal toda esta zona, más o menos esta zona, incluso constituía Bakhmut hace muchísimos años, ¿no? Pero sería más o menos toda esta zona y constituía también lo que venía siendo Torets, New York y por supuesto bajaba hasta lo que viene siendo Shevchenko, ¿no? Shevchenko sería en este punto y toda esta sería una línea, recordemos que esta era la línea de la vida, donde toda esta zona pues era una zona de trincheras, una zona muy fuerte de trincheras, que desde que cayó Bakhmut pues el ejército ruso ingresó en esa zona de trincheras y avanzaron constantemente estos últimos meses, estos últimos años. Toda esta zona pues ya ha sido capturada y de esta zona lo último que faltaba pues recordemos que viene siendo Ivanovo, también lo que es Yunakivka y Yablunivka y también lo que era pues Torets que ya está cayendo y también lo que es Chasiv Yar era una de las últimas zonas y bueno, eso como para tener una referencia, ¿no? De cómo es esta línea que aparentemente se forma en esta parte después de Pokrovsk. Es una gran línea y recordemos que esta línea incluso también cruza por delante y por detrás de Kramatorsk, grandes trincheras que incluso hemos mostrado ya videos, porque por supuesto eso es propaganda occidental de cómo ellos gastan miles de millones en esas trincheras que por supuesto de nada sirven si no se tiene un ejército fuerte. La información, pues, nos lo suministraba este medio, nos contaba de que el ejército ruso habría realizado una incursión dentro de Pokrovsk, y esto es lo más fundamental, porque el ejército ruso el día de hoy habría realizado, bueno, no solamente el día de hoy, sino que se habría dado a conocer cuáles serían las urbanizaciones, los lugares, las calles, por donde el ejército ruso estaría tomando el control, estaría avanzando. Y nosotros tratamos de hacerlo lo más parecido, por supuesto, no es una, digamos, algo oficial, aparentemente no es oficial de que ese movimiento se dé, por lo cual nosotros lo vamos a dejar en una zona gris, pero siendo esto verdad, pues el ejército ruso ya ha tomado una gran parte de lo que viene siendo las zonas residenciales de Pokrovsk, las zonas del centro de Pokrovsk, y también estaría avanzando, por supuesto, en la zona sur. Recordemos que en este punto ya es oficial que el ejército ruso controla todo este tramo de carretera, ya controlan toda esta zona, por lo cual quiere decir de que sí, un movimiento hacia el norte pues no quedaría nada mal, no sería muy incoherente y desde este punto pues controlar esta carretera que tenemos acá sería también desastroso para las tropas que se encuentran en esta zona. Pueden ser bombardeadas día y noche, por supuesto, por la artillería, por las bombas planeadoras, por los Iskander, puede ser de todo, pero es algo, digamos, no muy humanitario, si lo queremos llamar de esta forma, porque recordemos que también en estas zonas hay civiles que no han querido dejar, no han querido abandonar, digamos, sus residencias, sus casas. Incluso habríamos visto en días anteriores cómo el ejército ruso pues habría capturado en esta zona residencial que tenemos acá a un civil que había pues dicho que nunca se uniría al ejército ucraniano y que por ende se habría dejado capturar para que el ejército ruso lo liberara digamos, de las llagas del régimen de Kiev. El medio de Anatoly Rado nos actualizaba, nos mostraba cómo habría avanzado ya el día de hoy oficialmente. Recordemos que también lo mencioné, falta poco, o sea, si el ejército ruso ya hizo este movimiento allí, que lo vimos acá en esta zona norte, donde balacearon constantemente un carro, ¿no? Y lo vimos desde el aire y desde la perspectiva de los pilotos y copilotos. Y si el ejército ruso pues ya tiene presencia en esta zona y también en esta zona de enfrente, queridos amigos, ¿qué podemos esperar nosotros de toda esta zona? O sea, es lógico de que toda esta zona va a caer, ya lo habíamos dicho, o sea, esto no es, digamos, no, que en esta zona ya el ejército ucraniano se va a mantener y va, no, esto cae porque cae, o sea, es atacar la retaguardia, entonces es muy difícil. El medio de Anatoly Rado nos muestra cómo el ejército ruso pues habría avanzado hasta una fortificación que se encuentra al lado de una jet, como la conocemos. En este punto
La fortificación que pues nosotros tenemos estaría un poco más al norte, pero pues no estaría muy, digamos, muy lejos de donde Anatoly Rado pues nos muestra que en toda esta zona habría, digamos, una fortificación, lo cual constituye la ayuda a esta tropa que se encuentra en este lugar, que viene siendo la 64 Brigada de Ingenieros separada, que, bueno, teniendo todos estos movimientos en cuenta, pues ya le está llegando el día a estas tropas de ingenieros, queridos amigos. También lo mencionaba el medio de mapping, nos contaba cómo el ejército ruso nos confirmaba, incluso cómo el ejército ruso de verdad sí habría avanzado en esta zona, incluso ya habría logrado entrar al microdistrito de Mirnograd, también cómo habría logrado avanzar y cortar la carretera en este punto. Recordemos que Anatoly Rado nos contaba que hasta esta localidad habrían avanzado aproximadamente hasta las afueras y también nos informaba cómo se habrían capturado ya toda esta zona forestal y también hasta incluso capturar la carretera que, digamos, atraviesa esta localidad. Incluso nos comentaría cómo habría avanzado en toda esta zona, en un pequeño cachito, cortando la carretera en esta zona. Si vemos, son movimientos muy técnicos, muy tácticos, militarmente hablando, ¿no? Porque se corta esta carretera, se corta en este punto, también se logra cortar en este punto, se logra cortar la siguiente carretera en este punto, y por supuesto desde el lado norte también se está tratando de cortar la carretera en lo que viene siendo la localidad de Rudinsk. Esto, Pukrox, pues significará un gran movimiento del ejército ruso y una gran pérdida del ejército ucraniano. Perdería una gran fortaleza defensiva para lo que viene siendo las próximas regiones. La próxima región sería, por supuesto, Dnipropetrovsk, con su capital de Dnipro. Y recordemos que ya en toda esta zona de Pablo Liujar o Pavlujar, pues en Pavloria pues el ejército ruso ya está realizando actividad con artillería y con bombas, incluso con misiles Iskander en toda esta zona, por lo cual Pokrok sería ese punto clave que ayudaría al ejército ruso a llegar a las fronteras de la región de Dnipropetrovsk, y en este punto se toparían con la zona más estrecha que recordemos, hace un tiempo mostramos un mapa que el ejército ruso querría llegar hasta esta zona. Por supuesto quieren asediar lo que viene siendo la logística en este punto, y en esta zona hay es otra zona grande de trincheras. Pero bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. A todos ustedes muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a su canal Mapa del Poder para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos a diario. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.